Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se me escucha? Gracias, profesora. Sí se escucha. Muy bien, muchas gracias por responderme. Bien, vamos a comenzar nuestra clase y vamos a trabajar la segunda parte de escritura. Como les comenté, la clase pasada, eh, lo que es escritura aborda tres temas, ¿no? En el curso que tenemos eh, en el centro preuniversitario. Lo que es uso de mayúsculas, lo que es tildación y lo que es uso de signos de puntuación. Entonces, uso de mayúsculas ya lo hemos trabajado en la clase pasada. Bien. Entonces, ahora vamos a trabajar lo que es tildación. Y como también les había mencionado, casi terminando el curso, después de haber trabajado todo el componente sintáctico, vemos lo que es uso de signos de puntuación. Bien. Entonces, hasta esta clase trabajamos escritura. La próxima ya se retoma lo que es la gramática del español con el componente morfológico. Bien, entonces, comenzamos con el acento. ¿Por qué hablamos del acento? Porque la tildación consiste en representar gráficamente al acento. ¿A qué acento representamos gráficamente? Al acento fonológico, ¿no? Y al acento prosódico. Recuerda que el acento prosódico es aquel que se encuentra en todas las palabras del español. Entonces, ese es el acento que vamos a trabajar. El acento que aparece en el sistema escrito se denomina acento ortográfico o también es llamado como tilde. Bien, acento ortográfico o tilde. Recordemos que entendíamos por acento prosódico. Bien, el acento prosódico era el acento que se encontraba en todas las palabras en el plano oral. La definición del acento prosódico es como la mayor fuerza de voz que recae sobre un fonema vocálico. Eso es lo que debes recordar. Bien. Ahora, el español es una lengua de acento de posición variable. O sea, puedes encontrar palabras en el español que se acentúen en la última sílaba, en la penúltima sílaba, en la traza antepenúltima sílaba. Bien. Tenemos toda una clasificación de palabras según la ubicación del acento. Así es como clasificamos en palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Bien. Pero también es importante recordar que las palabras del acento solamente tienen una sílaba tónica. Bien, solamente van a tener una sílaba tónica. Eso también ya lo hemos trabajado cuando vimos el tema de sílaba. Por ejemplo, en la palabra honradez, des va a ser tu sílaba tónica. Las otras dos sílabas se van a considerar como sílabas átonas. Bien. O por ejemplo, en la palabra azúcar, su se va a considerar como una sílaba tónica, mientras que las demás son átonas. Bien. Entonces, ¿qué era la sílaba tónica? Reitero, la sílaba tónica era aquella sílaba que donde recaía el acento, la que llevaba el acento. Y la sílaba átona es aquella que no recibe acento. Bien, es la que no recibe acento. Esta es la clasificación de las palabras que te estaba mencionando según la ubicación del acento, ¿no? Vas a tener palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Bien. A ver, recorremos un poco la definición de estas palabritas. Son palabras agudas, aquellas que presentan el acento en la última sílaba. Por ejemplo, en la palabra sustentó, en la palabra rapidez, está acentuada la última sílaba. Entonces la vas a considerar como palabra aguda. Luego tienes las palabras graves. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, en la palabra árbol, la palabra examen,
llevan el acento en la penúltima sílaba. Luego están las palabras esdrújulas. Las esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Palabras como promételo. Bien. Y finalmente tienes las sobresdrújulas, que son aquellas que llevan el acento en la tras antepenúltima sílaba. Estas palabras son poco comunes. Bien. Sin embargo, suelen presentarse en la mayoría de casos en palabras que contienen pronombres personales átonos. No sé si recuerdas cuál es el nombre que recibían los pronombres personales átonos cuando aparecían después del verbo. Eran denominados como enclíticos. Bien, enclíticos. Entonces, estas palabras que contienen pronombres personales enclíticos suelen ser, no todas por si acaso, pero algunas sí, suelen ser sobresdrújulas. Bien. Ok, entonces esa es la clasificación de las palabras del español según la presencia, según la ubicación del acento. No sé si hasta aquí tenemos alguna preguntita, alguna duda. Todo claro, profesora. Muy bien. Ok, excelente. Vamos a ver ahora, vamos a recordar, porque en realidad este tema es más para recordar, no es un tema nuevo, bien, es un tema que se trabaja de manera recurrente en toda la etapa escolar, ¿no? Cuando estamos aprendiendo a escribir, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? Las reglas de tildación justamente de estas palabras, bien. Tenemos las palabras agudas llamadas también oxítonas. Ya hemos dicho que estas palabras son aquellas que van a presentar el acento en la última sílaba, ¿cierto? ¿Cuándo las tildas? Bueno, la norma dice que debes tildarlas si terminan en N, S o alguna vocal. Bien, eso es lo que dice la norma. Por ejemplo, la palabra guachimán, la palabra bypass, planeé, contribuí, samurái, se tildan porque son agudas y terminan en NS vocal. Bien. Entonces es muy importante ver la terminación de la palabra. Pero tenemos una aclaración. No las vas a tildar, no las vas a tildar si terminan en Y o en algún grupo consonante. ¿Ya? Por ejemplo, spray, Uruguay, terminan en Y. ¿Por qué se hace la aclaración? Porque alguien podría pensar que como Y en algunos casos tiene sonido vocálico, entonces podría colocarle la tilde. Pero no, según la norma, eso no es correcto. Bien. Muy bien. Otra aclaración es con respecto al grupo consonántico. Cuando una aguda termina en grupo consonántico, tampoco debe tildarse. Bien. También se hace la aclaración, por ejemplo, el grupo consonántico TS, ¿no? Que se presenta en algunas palabras. Alguien podría decir, pero termina en S, entonces voy a tildar. Por eso se hace la aclaración. Bien. Entonces ya sabes, si la palabra aguda termina en Y o en grupo consonántico, no debes tildarla. Casos de tic-tacs, robots, minigolf. Listo. ¿Dudas, preguntas sobre las palabras agudas? Todo claro, profesora. Listo. Ok, seguimos. Ahora tenemos las palabras graves. Las palabras graves, habíamos dicho, las habíamos definido como aquellas que reciben el acento en la penúltima sílaba. Bien. ¿Cuál es su regla de tildación? Bueno, la regla de tildación dice que van a recibir tilde si no terminan en N, S o vocal. O sea, en cualquier otra consonante pueden terminar. Por ejemplo, la palabra fénix, lápiz,
indocin, pullover, requiem. Observa sus terminaciones y vas a corroborar que ninguna es NS o vocal. También tenemos una aclaración que te dice, si la palabra termina en Y o en grupo consonántico, pues sí, ahí sí debes tildarla. Bien, ahí sí debes tildarla. Por ejemplo, caso de seaboard, tríceps, forceps, clarence, jockey. En esos casos sí debe tildarse. Luego tienes las palabras esdrújulas o proparoxítonas. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Y la regla de tildación es muy sencilla. ¿Por qué te digo que es muy sencilla? Porque todas se van a tildar. Por ejemplo, tienes indómito, zoólogo, sándwich, friísimo, cuídate. Entonces, basta que tú identifiques que una palabra es esdrújula para que ya inmediatamente le coloques la tilde. Entonces, su regla de tildación en realidad es bastante simple, como estás observando. Ahora, en el caso de las sobresdrújulas, no aparecen aquí, pero vamos a complementar. Ya las hemos definido, ¿no? Las sobresdrújulas son aquellas que llevan el acento en la tasa antepenúltima sílaba. Bien. Y todas, igual que las esdrújulas, van a recibir tilde. Todas las sobresdrújulas se van a tildar, ¿ya? Aplica la misma regla. Bueno, con esa información vamos a trabajar este ejercicio que consiste en ponerle la tilde a estas palabras. Todos son casos de las reglas generales de tildación. O sea, ¿a qué me refiero? Que todas tienen que ver con las reglas de las agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. ¿Bien? Te voy a dar algunos minutos para que puedas trabajar.
Muy bien, ya tenemos respuesta. A ver. Tenemos la palabra táctil. Táctil lleva tilde en la A, ¿cierto? Por ser grave. Y aplicas las reglas. Rapidez no lleva tilde. Poblaron tampoco. Cuádriceps sí lleva. Lleva en la A. Cuádriceps. Por ser esdrújula, ¿no? Óiganme. Óiganme también lleva tilde. Lleva en la O. Óiganme. Por ser esdrújula. Construido no lleva tilde. Inconsútil, sí, por ser palabra grave. Por ser grave. Tuiteen no lleva. Tuiteen. Hámster. Hámster sí lleva en la A. Por ser grave. Avaro no lleva. Zoónimo. Zoónimo sí lleva. Lleva en la O. O. Ya está, por ser esdrújula. Records también lleva. Luego tienes cáliz. Cáliz también lleva por ser grave. Bien. Perdiz. Perdiz es aguda. No lleva. Asignándomelo. Asignándomelo es sobre esdrújula. Lleva en la A. Asignándomelo. Ya está. Luego tienes voucher. Voucher también lleva por ser grave. Pídemelo. Pídemelo. Lleva por ser sobre esdrújula. Pídemelo. Ómnibus. Ómnibus lleva por ser esdrújula. Bien. Luego tienes carácter. Carácter lleva por ser grave. Ítems. Ítems también es grave. También va a llevar. Luego tienes jockeys. Jockeys también lleva. Jockeys. Régimen. Régimen lleva. Luego tienes regímenes. Regímenes. Gravamen. Gravámenes. Gravamen no lleva, pero gravámenes sí, porque se volvió esdrújula, ¿bien? Gravámenes. Modems. Y complots. Acá vamos a corregir en jockeys. Jockeys, por ser grave y terminar en S, no lleva tilde. Listo. Ahí está. Todas estas palabras recibían tilde según aplicando las reglas generales de tildación. ¿Bien? Cuando a ti entonces te hablen de reglas generales de tildación, se refieren a tildar a las palabras, ya sea por ser agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. Pero hay otros casos, chicos, hay otros casos en los que tienes que recurrir a una tildación especial. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Eh, de manera general, vamos a decir que los monosílabos tampoco reciben tilde. ¿Por qué se hace un punto aparte, por así decirlo, después de haber trabajado agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas? ¿Por qué se hace un punto aparte para trabajar los monosílabos? Es que los monosílabos no se consideran como palabras agudas. Los monosílabos son palabras que solo presentan una sílaba. ¿Bien? Y la norma dice que este tipo de palabritas no deben tildarse. A eso se refiere. Palabras como ve, vio, vi, pie, guión, huí, ruin, fui, di, dio.
seis, pes, fe, ti, pan, mes, guión, truán. Bien, no deben tildarse. Salvo casos de tildación diacrítica, ¿ya? Los casos de tildación diacrítica sí deben conocerse bien para poder aplicar. Lo vamos a ver ahora más adelante, ya lo recordamos en unos minutos. Luego tenemos casos de hiato acentual. Este es otro caso especial, ¿bien? Este es otro caso de tildación especial. ¿Qué sucede con las palabritas de hiato? Acentual. Resulta que el hiato acentual se forma, no sé si recuerdan, cuando se fusionaba la vocal cerrada con la vocal abierta, pero la vocal cerrada sí recibía el acento. Al recibir el acento ella se hacía fuerte, entonces formaba su propia sílaba. Eso se manifestaba en el plano escrito por medio de la tilde. O sea, siempre la vocal cerrada en el hiato acentual se va a tildar. Y eso justamente aplica a todas las palabras. Basta que tú identifiques que una palabra tiene hiato acentual para que le pongas la tilde. Bien. Em, no vas a observar si es aguda, si es grave, no le vas a aplicar esas reglas generales. Por eso se dice que el hiato acentual rompe con todas las reglas generales de tildación. Bien. Por ejemplo, tienes la palabra raíz, Raúl, oír, que son palabras agudas. Y como puedes ver, no están siguiendo la norma que hemos dicho de tildación de las agudas. ¿Ok? Luego tienes, por ejemplo, Aida, vaído, reían. Palabras graves que tampoco están respetando la norma que hemos dado de la tildación de graves. Luego tienes medíamos, vehículos, reíamos. Son palabras esdrújulas. Y tampoco están respetando, bueno, en el caso de las esdrújulas todas se tiran. Creo que ahí coincide. Lo mismo con sobresdrújulas. En conclusión, cuando tú identifiques que una palabra tiene hiato acentual, sí o sí la vas a tildar. Respete o no las reglas generales de tildación, ¿ya? Entonces, por esa razón, las palabras con hiato acentual se consideran como casos especiales de tildación, ¿ya? Acuérdate, rompen con todas las reglas generales. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es trabajar los casos de tilde diacrítica, ¿no? ¿Qué es la tilde diacrítica, chicos? La tilde diacrítica es una tilde que empleamos para indicar que algunas palabras cumplen otra función. Y como van a cumplir otra función, tenemos que diferenciarlas. Y las vamos a diferenciar por medio del uso de la tilde. ¿Bien? Por eso acá te dice, ¿no? La tilde diacrítica diferencia palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes. En realidad apunta más a la función diferente que estas van a desempeñar. Así vas a tener que algunas palabras, por ejemplo, van a ser pronombres, otras van a ser determinantes, otras van a ser preposiciones, por ejemplo. Bien, entonces tienen diferente función. Los casos están bien delimitados. Entonces acá no se trata de que haya ambigüedad. Están muy bien especificados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es identificar bien estos casos. ¿Ok? Comenzamos con la palabra él. Entonces, él se va a tildar cuando funcione como pronombre personal. Bien. Cuando funciona como pronombre personal, sí o sí tiene que recibir tilde. ¿Cuándo no tildas él? Cuando funciona como artículo. Cuando él funciona como artículo, entonces no debes tildar.
Por ejemplo, si yo digo la oración, él me habló de ti, entonces está funcionando como pronombre. Por lo tanto, vas a tener que tildar. Pero si dices, el libro de inglés es nuevo, entonces él está como artículo. No debes tildar. Bien, a eso se refiere. Luego tienes el caso de la palabra tú. Tú se tilda cuando es pronombre personal. Bien. Pero cuando es determinante posesivo, no debes tildar. Por ejemplo, si yo digo, tú eres irresponsable, entonces está como pronombre personal, tiene que llevar tilde. Pero si digo, lee tu libro, entonces tú está como posesivo, no debes tildarlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, de esta parte? ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Muy bien. Entonces veamos el otro caso, que es el caso de mí. Mi, cuando es pronombre personal, debe tildarse. Por ejemplo, si dices, a mí me gusta el fútbol. Pero si mi funciona como determinante posesivo, entonces no debes tildar. Por ejemplo, te presto mi celular. O si mi está como un sustantivo y se refiere a la nota musical, porque es la única forma de que esté como sustantivo, tampoco debes tildar. Por ejemplo, son canciones en mi menor. Tienes que saber identificar entonces cuál es la función de la palabra mi para que la tildes o no. Luego tienes el caso de la palabra sí. Sí se tilda cuando es pronombre personal. A diferencia de mí, el mí como pronombre personal hacía referencia a la primera persona, pero el sí hace referencia a la tercera persona. Por ejemplo, él solo piensa en sí mismo. Entonces tiene ese sí. ¿En qué otro caso vas a tildar la palabra sí? Cuando funciona como adverbio de afirmación. Sí, hoy hizo mucho frío. Bien. O cuando es un sustantivo que implica una aprobación. Por ejemplo, Ana le dio el sí en el altar. Bien. En todos esos casos vas a tildar sí. Como puedes ver, está muy asociado al significado de afirmación. En cambio, cuando la palabra sí funciona como conjunción, sea condicional o sea completiva, no debes tildarlo. Por ejemplo, si tomas leche, crecerás. Ese sí es una conjunción condicional. Pregúntale si desea leche. Ese sí está como conjunción completiva. Bien, entonces siempre que funcione como conjunción, no vas a tildar esa palabra. Solamente cuando sea pronombre o cuando sea adverbio de afirmación, cuando sea sustantivo de afirmación. Listo. ¿En qué otro caso no tildas a la palabra sí? Al igual que mi, cuando funciona como sustantivo. Y también hace referencia a la nota musical. Por ejemplo, joven, cante en si mayor. En ese caso. Bien, entonces, siempre que sean notas musicales, ya sabes, vas a escribir sí, tilde.
Siguiente. Caso de la palabra de. La palabra de se va a tildar cuando es conjugación del verbo dar. Bien, en ese caso vas a tildar de. Por ejemplo, de su mejor esfuerzo. Tienes que tildar porque se refiere a la conjugación del verbo dar. De una opinión, lo mismo. Tienes que tildar. ¿Cuándo no tildas de? No vas a tildar de cuando sea una preposición. Por ejemplo, el hijo de Luisa es abogado. Entonces ahí tienes de como preposición, no tildo. O cuando es el nombre de la letra. El nombre de la letra tampoco tildas. ¿Por qué? Porque está como sustantivo. Por ejemplo, bordó la letra D en el paño. No se tilda. Caso de la palabra se. La palabra se va a tildar cuando es conjugación del verbo ser o del verbo saber. ¿Ya? En esos casos vas a tildar se. Por ejemplo, sé solidaria del verbo ser. O no sé tu nombre del verbo saber. ¿Cuándo no tildas se? No vas a tildar se cuando sea pronombre personal, porque se es parte de los denominados pronombres personales a todos, ¿no? Carece de acento propio. Entonces tienes, Rosita se peina el cabello. Ellos se respetan, tampoco se tildan. Bien. Luego tienes el caso de la palabra te. Te se tilda cuando se refiere al sustantivo, ya sea la infusión o ya sea la planta. Por ejemplo, ¿te gusta el té verde? Como infusión. Bien, se tilda. ¿Y cuándo no lo tildas? Al igual que se, cuando funciona como pronombre, porque también es parte de los pronombres personales átomos. Es una palabrita que carece de acento. Por ejemplo, te lo envié por correo. Entonces ahí no vas a tildar. Y tampoco se tilda cuando es sustantivo y se refiere al nombre de la letra. Bien, en ese caso tampoco debes tildarlo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Seguimos. Caso de la palabra más. La palabra más va a recibir tilde cuando sea adverbio de cantidad. Por ejemplo, Alex corre más rápido que tu perro. Acá está una comita, vamos a poner. Alex, corre más rápido que tu perro. Ya está. ¿Y cuándo no lo tildas? O bueno, también lo vas a tildar cuando sea sustantivo. Como sustantivo, hace referencia al signo más. Por ejemplo, coloque el más entre las cifras. Ya, ahí también debe recibir tilde. Los dos están relacionados al significado de cantidad, ¿no? Muy bien. Pero cuando es conjunción adversativa específicamente, esa que equivale a pero, no debes tildar. Bien, en ese caso no se tilda. Por ejemplo, te llamé,
más no contestaste. Ahí está. Equivalente a pero. Te llamé, pero no contestaste. Tenemos otro caso, el caso de la palabra aún. La palabra aún puede tener dos valores, mira. Cuando tiene valor temporal, dice, denota la continuidad o persistencia de una situación, vas a tildarlo. Ese aún equivale a decir todavía y se tilda. Por ejemplo, aún no ha terminado de leer el libro. Es como decir, todavía no ha terminado de leer el libro. ¿Bien? Pero la palabra aún también puede tener un valor concesivo. Ese valor concesivo sería equivalente a decir aunque. Entonces, ese aún no se tilda. Por ejemplo, aún siendo enemigos, se respeta. O cuando tiene valor inclusivo ponderativo. O sea, tiene el significado de hasta, incluso, también. Tampoco vas a tildar. Por ejemplo, aún dormida, te recita los poemas de Vallejo. Es equivalente a decir incluso estando dormida, ¿no? Te recita los poemas de Vallejo o hasta estando dormida. Entonces, es importante que tengas claro estos equivalentes que te van a ser de mucha utilidad. Cuando equivale todavía, tildas. Cuando equivale a incluso, hasta, bien, ya no vas a tildar esta palabra aún. Muy bien. Listo. Vamos a trabajar nuestro segundo ejercicio. Te piden que coloques las tildes que se han omitido y en el segundo que coloques las tildes en las palabras que la requieran. A ver, ¿tienes algunos minutitos para hacerlo?
Muy bien. Veamos. La oración te dice, si Cristo no resucitó, debe llevar tilde en la O, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una palabra aguda que termina en vocal. No confíes, confíes también va a llevar tilde. ¿Por qué confíes lleva tilde? Porque es un hiato acentual. Y él también va a llevar tilde, ya que es un pronombre personal. Dice, pues vana sería, vamos a ponerle tilde en la I, sería, ¿por qué? Por ser hiato acentual. Fe no lo voy a tildar porque es un monosílabo. Luego, pero si tú crees, ese tú, tienes que tildarlo porque es pronombre personal. Si tú crees que en verdad murió voy a tildar porque es aguda que termina en vocal. Por ti nunca se tilda, ¿ya? Ti nunca se tilda. ¿Por qué no se tilda ti? Porque a diferencia de mí y de sí, que también son pronombres personales, este ti no cumple otra función. Por esa razón. Dice, bueno, que en verdad murió por ti y resucitó, ese to también, resucitó. Entonces, cree en él, por ser pronombre personal. Entonces eran 8, 8 tildes que se habían omitido, ¿cierto? Muy bien. Luego, vamos a poner las tildes. Tú, ese tú es pronombre personal. Tildas. Tú no sabes nada de esto. Ese tú también se va a tildar. Noé se tilda porque es aguda que termina en vocal. Bien. Desconfía de todos. Desconfía, ese ia se va a tildar porque es un hiato acentual. Aún de sus padres. Ese aún no, porque ese aún equivale a incluso. Entonces no debo tildar. Él dio todo. Él se va a tildar. Bien. Él dio todo por ti en días difíciles. Días difíciles. Ahí está. Raúl, hiato acentual. Bien. Raúl. Tú, pronombre personal, ¿no? Segunda persona. Estás, palabra aguda que termina en S. Tú no estás seguro. Él, pronombre personal, lleva tilde y ese sí por ser un adverbio de afirmación. Muy bien. Aquel tenía, voy a tildar la I. ¿Por qué tildo la I? Porque es un hiato acentual. Mucha fe no tildo porque es monosílabo. En sí mismo, ese sí se tilda. ¿Por qué se tilda? Porque es pronombre personal. Rosalía tiene hiato acentual. ¿Deseas té o café? Té, porque se refiere a la infusión, es sustantivo, y café porque es adverbo. Rosa tardó 3 días en dar el sí al proyecto. Tardó días en dar el sí al proyecto. Ya está. Luego. Tiene más joyas, más por ser adverbio de cantidad. Más son de poco valor. Ese más equivale a pero, entonces no tildo. De él es el error. De él, nuevamente, y de nadie más. Más por ser adverbio de cantidad. Perfecto, perfecto. A ver, es Javier. Excelente, excelente, Javier. Muy bien, muy bien. Buen trabajo.
¿Dudas, preguntas que hayan quedado sobre esta actividad, chicos? Todo claro, profesora. Ujú. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora. Ujú. Tenemos tildación de interrogativos y exclamativos. Veamos. Las palabras qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto pueden cumplir doble función o triple función. ¿Por qué digo esta triple función? Porque en algunos casos pueden ser eh, pronombres, bien, y en otros casos pueden funcionar como relativos o conjunciones. Como pronombres, estas palabras pueden ser interrogativos o exclamativos. Los pronombres interrogativos se van a emplear cuando se plantea una pregunta. Por ejemplo, ¿cuánto te costó el libro? Pregunta directa. Pero también se pueden presentar como preguntas indirectas. Dime, ¿cuánto te costó el libro? Bien, entonces ahí lo tienes como pregunta indirecta. Luego, también puedes encontrarlos como sustantivos o sustantivados, dice, ¿no? Sustantivados. ¿Cómo tú sabes que están sustantivados? Porque aparecen con un artículo. Por ejemplo, averigua el cómo, el cuándo y el dónde de aquellos sucesos. Cómo, cuándo y dónde también van a recibir tilde. Bien. ¿Por qué? Porque están siendo sustantivados. Ahora, como exclamativos van a expresar algún tipo de emoción, algún tipo de subjetividad. Por ejemplo, ¿qué frío hace? Una exclamación directa, ¿no? Que aparece dentro de los signos de exclamación. Pero puedes encontrar exclamaciones indirectas. Por ejemplo, si supieras qué frío hace, no vendrías por él. Ese que también está como pronombre exclamativo. Entonces, cuando estas palabritas, repito, qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto, funcionan como pronombres, sean interrogativos o exclamativos, tú les vas a poner tilde. Pero si funcionan como relativos, no deben tildarse. ¿Cómo te das cuenta que están como relativos? Los relativos se usan para fusionar ideas y formar oraciones compuestas. Pero estos relativos normalmente están antecedidos por un sustantivo. Por ejemplo, el libro que leí es muy interesante. Ese que te habla del libro. Moisés, quien es médico, es muy responsable. Ese quien te habla de Moisés. La manera como baila es contagiosa. Ese cómo te habla de manera. Entonces, eh, cuando estas palabritas están antecedidas por un sustantivo, vas a considerarlos como pronombres relativos. Bien, a eso se refiere. Pero hay otra categoría que es como conjunción. Estas palabritas también pueden funcionar como conjunciones. Entonces, como conjunciones, tampoco van a recibir tilde. Por ejemplo, Julia sabe que el libro es interesante. Ese que está al lado de un verbo. Entonces está como conjunción. Dalia es tan honesta como su padre. Entonces tienes el cómo que está al lado de un sustantivo.
También, perdón, de un verbo. Entonces, bueno, en este caso está al lado de un adjetivo, ¿no? Y está estableciendo una comparación. Entonces va a funcionar como conjunción. Cuando el Papa lo dice, será verdad. Cuando el Papa lo diga, bien, cuando el Papa lo diga, vamos a corregir acá. Cuando el Papa lo diga, será verdad. Entonces, en este caso, ese cuando te está marcando el momento de una determinada acción, también se va a considerar sin tilde. Bien, se considera como conjunción. Muy bien. ¿Dudas o preguntas de estas palabras, chicos? Todo claro, profesora. Muy bien. Entonces nos vamos a nuestra siguiente actividad. Dice, ¿qué enunciados exhiben correcta escritura? A ver, acá hay que analizar uno por uno. Tienes algunos minutos, ¿ya?
Muy bien, analicemos. Dinos con quién irás al paseo el domingo. Ya. Ese quién está como pronombre interrogativo. Muy bien. Está correcto. Vamos a ponerlo con rojo. Espero que no mires a quien no te mira. Ya casi. No había que colocar tilde. Estaba mal. Quien compró ese inmueble fue mi abuela. Ese quién tampoco. Tampoco debía estar con tilde porque no estaba como pronombre interrogativo. No recuerda con cuál llave abrió la puerta. Esta sí, porque ese cuál está como pronombre interrogativo. Ese es el lugar por donde solíamos. Ese donde está como relativo. Entonces descarta. Que te mejores, estimado Alejandro. Ese que está como conjunción. Ojo, no está como exclamativo, ¿no? Esther, adivina cuánto. Ahí sí, está como pronombre interrogativo. La 7 también estaba correcta. Rosaura sabe que Pedro le mintió. Ese que está como conjunción. No debía llevar tilde. Está al lado de verbo. Rosaura sabe qué le dijo. Ahí sí, porque está como pronombre interrogativo. En cuanto salga el sol, no, ese cuanto no está como pronombre interrogativo ni exclamativo. Cuando llegó a Cajamarca, ese cuando está como conjunción, tampoco debía llevar tilde. Alexandra, cuéntame cuándo volverás a Tacna. Cuéntame, por ser esdrújula, y cuando es pronombre interrogativo. La forma como canta Ana Lucía es excepcional. Ese cómo está como pronombre relativo, así que no debía llevar tilde. Ya se enteró de cómo te fue en el examen. Ese cómo si está como pronombre interrogativo. Listo. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio, chicos? Todo claro, profesora. Muy bien, excelente. Entonces seguimos avanzando. Ahora tenemos casos de formas complejas, ya son casos especiales de tildación. A ver, vamos a ver qué nos dicen estas reglas. Palabras compuestas sin guión. Hay palabras que se fusionan sin emplear un guión. Entonces, estas palabritas que no llevan guión, que simplemente se unen, se van a someter a las reglas generales de tildación, ¿ya? Por ejemplo, tienes el caso de cien pies, 17º, cortacésped. Observa que se han sometido a las reglas generales, o sea, la primera se tilda porque es aguda, la segunda porque es esdrújula y cortacésped es grave. Entonces, recuerda, cuando dos o más palabras se fusionan sin un guión, vas a someterlas a las reglas generales de tildación. Pero si tú fusionas palabras por medio, entonces van a funcionar como si fuesen palabras independientes. Cada una de esas palabras va a llevar tilde si es que lo presentaban de manera sola, independiente, o si no llevaban tilde, tampoco hay necesidad de colocarlas. Por ejemplo, económico lleva tilde sola por ser esdrújula, mantiene su tilde. Social no lleva tilde, entonces no hay por qué colocarla. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de la fusión por medio del guión, no afecta la tildación de la palabra, ¿ya? Tienes el caso de los adverbios que terminan en mente. La regla es muy simple. ¿Qué te dice la regla? Si el adjetivo base al cual se le va a fusionar este sufijo mente lleva tilde, pues mantiene la tilde. Pero si el adjetivo base no lleva tilde, no hay por qué colocarle. Entonces, la palabra fácilmente lleva tilde porque el adjetivo fácil lleva tilde. Ágilmente lleva tilde porque ágil presenta tilde. Increíblemente lleva tilde porque increíble va a tener tilde. Pero si tú tienes, por ejemplo, amablemente, amablemente no lleva tilde porque la palabra amable sola no presenta esa tilde. Lo mismo en normalmente. Normal tampoco lleva tilde, por lo tanto no se le coloca. Entonces tienes tus adverbios terminados en mente. Luego, formas verbales con pronombres enclíticos. Va a depender.
¿De qué depende? Del tipo de palabra que formen al momento que le fusionas al lexema. Entonces, cuando el lexema se le fusiona alguna de estos pronombres enclíticos y de repente forma una palabra esdrújula o sobre esdrújula, tienes que colocarlo. En general, vamos a decir que las palabras con pronombres enclíticos se van a someter a las reglas generales de tildación. Bien, entonces vas a observar si se forma una palabra aguda, una grave, una esdrújula o una sobreesdrújula. Eso es lo que se observa. Bien. ¿Dudas o preguntas sobre estas expresiones complejas, chicos? Todo claro, profesora. Entonces seguimos. Caso de tildación en latinismos y extranjerismos. Bueno, hay que tener en cuenta que los latinismos o extranjerismos, si están en su lengua originaria, no se les puede colocar tilde. ¿Cómo te das cuenta tú que están en su forma originaria? Porque van a estar escritos en letras cursivas, como la columna de la izquierda que estoy proyectando. Las palabras que están en letra cursiva te indican que están en su forma originaria de esos idiomas. Pero cuando ya tienen una forma normativizada al español, como en la columna de la derecha, que ya aparecen en letra redonda, ahí sí tienes que aplicarle las reglas generales de tildación. Por ejemplo, croissant se va a tildar porque es aguda y termina en N. Requiem se tilda porque es grave y termina en N. Bien. Y así. Entonces, estas formas de extranjerismos o latinismos, cuando ya tienen una manera estandarizada, normativizada al español de escribirse, tienes que someterlas a las reglas generales de tildación. Pero si están en su forma originaria, no puedes colocarles tilde. Entonces, aquí viene la aclaración, ¿no? Te dice, los extranjerismos que no están castellanizados se escribirán en letra cursiva. Por ejemplo, Vox Populi, Alma Mater, Software, Curriculum Vitae, Habeas Corpus, Ballet y Pizza. Entonces, observa que están escritos en su forma natural, o sea, en otra lengua. El tipo de letra, por lo tanto, es el que te va a indicar a ti cómo es que debes, si es que debes o no debes tildar a la palabra. Listo. Último ejercicio de aplicación. Nos piden que coloquemos el acento o la tilde en las palabras que la requieren. A ver, aplicamos todas las reglas, ¿bien?
Muy bien. A ver, vamos a analizar juntos. ¿Ya? Bueno, en la primera no se vale, pues ya estaba subrayada de rojitos, ¿no? Te indicaba el corrector. A ver, la voz atonore no se adapta a los rasgos gráfico. Ya, gráfico lleva, ¿por qué lleva gráfico? Porque es esdrújula, ¿no? Y fonológicos, porque también es esdrújula, ¿ok? Luego tienes el western lleva porque es grave. El western es un género, género lleva porque es esdrújula. Cinematográfico también lleva porque es esdrújula. Ahí está. Popular Estados Unidos, ninguna otra palabra. Ducelia, aún no entiendo. Ese aún va a llevar tilde, porque es como decir todavía. Aún no entiendo por qué. Ese que debe llevar tilde. Muy bien. ¿Por qué lleva tilde? Porque es un pronombre interrogativo, ¿no? Porque él también lleva tilde, porque es un pronombre personal. Se comporta tan ruinmente contigo. Siguiente. Ese insecticida elimina rápida, aquí solo rápida, porque es esdrújula, ¿no? Y fácilmente también va a llevar, porque fácil, el adjetivo fácil, lleva tilde de forma independiente. Entonces va a mantener al momento que se fusiona con el sufijo men. Ácaros también lleva tilde. ¿Por qué lleva? Porque es esdrújula. Simón lleva porque es aguda. De aspecto melancólico, melancólico lleva porque es esdrújula. Llegó, lleva porque es aguda. País, país lleva porque es un hiato acentual. Por vía, hiato acentual. Aérea, aérea es esdrújula. Bien, por esa razón. Siguiente. Beatriz se rió cuando vio que el tendero le fiaba una gaseosa a su hermano. Beatriz se rió cuando vio que el tendero le fiaba ninguna de estas palabras. Abigail. Abigail lleva tilde. ¿Por qué lleva? Porque es un hiato acentual. ¿Ya? Abigail. El refrán, por ser aguda, dice, dime con quién es un pronombre interrogativo. Dime con quién andas y te diré, lleva tilde por ser aguda, quién eres. Bien. Hacía años que el prófugo es esdrújula, huía, acá voy a colocar en la I porque se forma un hiato acentual. Bien. De la justicia. Pero la policía, también tienes un hiato acentual. No podía, también tienes hiato acentual. Y finalmente, con él. Ese él, pronombre personal. Muy bien. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado de esta actividad, chicos? Todo claro, Excelente, profesora. excelente trabajo. Muy bien, excelente trabajo, Javier. Muy bien, chicos. Entonces, vamos ahora. Vamos a ver las preguntas que tenemos seleccionadas para esta clase.
En un minuto voy a proyectar, ¿ya? ¿Se ve, chicos? Sí, profesora, sí se ve. Muy bien. Gracias por responder, chicos. Excelente. Ya, entonces tenemos nuestra primera pregunta. Te piden enunciado correctamente, tilda. ¿Ya? Pregunta número 2. Comenzamos. A ver, analizar.
A ver, ya tenemos respuesta. La analizamos juntos, ¿ya? Dice las palabras tónicas qué, quién, cuál, cómo, cuándo, cuánto, dónde y a dónde, y sus respectivos plurales, ¿no? Se escriben con tilde diacrítica cuando tienen sentido interrogativo para diferenciarlos de sus correspondientes homónimos átonos. ¿Qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo? En tal sentido, ¿en qué enunciado se ha aplicado correctamente dicha tilde? Nunca me agradó la manera como trataba a los demás. Este cómo está funcionando como pronombre relativo. Bien, por lo tanto, no debe llevar tilde. A la torta le pusieron tantas velas, ¿cuántos años cumplía? A ese cuánto no está como pronombre interrogativo, ¿no? No está planteando una pregunta. Se interrogará a quienes hayan presenciado el crimen. De quienes está como conjunción y no va a estar como pronombre relativo, perdón, como pronombre interrogativo. Les expliqué a los turistas cómo llegar a la Plaza Mayor. Claro, aquí tiene, les expliqué cómo, ¿no? Si está como pronombre interrogativo. Celia, como te he enseñado, corta el pescado y la cebolla. Ese cómo está como conjunción. Bien, entonces descarto. Listo, vamos con la siguiente. Te piden, a ver, un minuto, chicos. Un minuto, chicos, porque el autocorrector está jugándonos una mala pasada, ¿no? Entonces, no tiene sentido. No todo lo va a hacer la computadora. Ya, ahora sí. Listo. Ahora sí, chicos. Pueden trabajar la pregunta 3.
Muy bien. A ver. La tilde diacrítica permite distinguir monosílabos que se escriben igual, pero que tienen significados distintos. Esta tilde afecta también a unas cuantas palabras polisílabas, como los interrogativos y los exclamativos. En consecuencia, determine qué enunciado presenta uso adecuado del acento ortográfico. Que él gane tanto no me extraña. Ese que no estaba como interrogativo ni exclamativo. No necesitaba tilde. Luego, si te invita a una taza de té, ese sí tampoco debía llevar tilde. Le darás el sí al proyecto, ese sí, sí necesitaba tilde, ¿no? Porque está como sustantivo. ¿Qué quiere el niño? Que se lo den todo resuelto. Ya, aquí sí estaba. En el primero tenías el pronombre interrogativo. Entonces era necesario que se tilde. A ti y a mí nos aclaró que sí era cierto. Ese ti no debía llevar tilde, pero ese sí debía llevar. En el más no era necesario. Luego, sin dolor, ¿cómo podríamos saber que ese qué necesitaba tilde? Porque estaba preguntando, ¿no? Era pronombre interrogativo. Siguiente. Aplique las reglas de acentuación gráfica a los enunciados propuestos. Luego señalen cuál de ellos se ha requerido mayor cantidad de tildes. A ver, analízalo, por favor. Muy bien, analizamos. Vamos a identificar qué palabritas
Necesitaban tilde aquí. El Mesías fue quien lo salvó. Bien. Guió, honró y aceptó sus ruegos. Bueno, acá necesitaba Mesías, ¿no? Salvó, honró, aceptó. ¿Cuál es el efecto si tomo té de kion y cúrcuma todos los días? ¿Cuál? Por ser pronombre interrogativo. Té, cúrcuma y días. La mujer no sabía, bueno, vamos a irlo colocando porque si no, no vamos a poder contar, chicos. Veamos. Ya está. Acá tenías cuatro tipos, ¿ya? Luego, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto si tomo té de kion y cúrcuma por ser esdrújula, ¿no? Todos los días. Miras, 1, 2, 3, 4. La mujer no sabía ni quién era, ni qué quería, ni de dónde venía. Entonces tenías 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente. El médico Saúl, el médico Saúl le dio el alta a Isaías, tilde en la I, porque lo había recuperado. Tenías 1, 2, 3. Aún siendo egocéntrica, Aida dio todo de sí, mas él le pagó mal. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, efectivamente lo tenías en casita. Muy bien. Última preguntita, chicos. Había que completar con qué o con qué. Guío porque es monosílabo. Porque es monosílabo. Entonces, como es monosílabo, ¿recuerdas la regla? No se tilda. Bien. Te voy a poner aquí equivalentes que te van a ayudar. Por ejemplo, este con que es equivalente a decir así que. Bien. Y este con que es equivalente a decir con el cual. Bien. A ver, tienes un minutito.
Muy bien. A ver, completamos juntos. Lucía, esta es tu última oportunidad. ¿Con qué? Aprovechala. Una sola palabrita, ¿no? Es como decir así que. ¿Estás de acuerdo con que este con va separado? Bien, separado y sin tilde. ¿Estás de acuerdo con que luego? Con que estás dispuesto a viajar sin avisarme. Así que, ¿no? Ya conseguí la minivan con la cual, con que. Me gustaría saber con qué dinero. Ah, esta es una pregunta. Bien, esta es una pregunta. Entonces voy a tildar. Ya está. Muy bien, chicos. Con eso terminamos. No sé si ha quedado alguna preguntita, alguna duda. Repasen los casos de tildación. La próxima semana retomamos el componente morfológico. Bien, o sea, retomamos gramática. Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.